Que Dios le bendiga. Damos gracias al Señor de que podemos estar para compartir una vez más la palabra de Dios. Y quería compartir una palabra. Quiero invitarle que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Nos vamos a estar viendo algo que quería hablar, algo que el Señor me ponía, la importancia de saber quiénes somos en Cristo, la identidad que tenemos, ¿no? El Salmo 139 habla que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. Qué terrible, ¿no? Él ya vio nuestro embrión y ya Él tenía predestinado todo lo que iba a acontecer en nuestras vidas y nos escogió ahí, ¿no? Y si llegamos a Cristo, si vinimos a Él, es porque hemos oído su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Él es el pastor de los pastores y Él nos llama a que vengamos a Él porque Él quiere realmente llevarnos a la eternidad con Cristo. Pero mientras tanto en la tierra, mientras tanto que estamos en la tierra, que podamos vivir con una identidad, ¿no? Y es importante esto, ¿no? ¿Cuántas personas que no conocen su identidad o su padre o su madre muchas veces sufren por no conocer su procedencia, por no conocer sus progenitores? Pero qué bueno saber que tenemos un doble nacimiento, ¿no? Nacimos de una mujer, de un vientre, pero cuando recibimos a Cristo, nacemos espiritualmente, nacemos del agua y del Espíritu. Tenemos un nuevo nacimiento y tenemos realmente una adopción. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, obedecer su palabra, rendirnos a su señorío, dejamos de ser criaturas de Dios, creadas por Dios, para ser hechos hijos de Dios. Y aquí en Efesios capítulo 1 nos muestra cómo el Señor ya realmente tenía en sus registros, ¿no?, nuestras vidas, y que llegamos a Él porque de alguna manera el Espíritu Santo nos convenció para que volvamos a nuestro Padre Celestial. Fíjese lo que dice la palabra, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había puesto en sí mismo. Tremenda palabra que en el versículo 3 tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Quiere decir que al ser hijo de Dios tenemos toda la herencia, somos copartícipe con Cristo de toda la bendición espiritual que puede tener un hijo de Dios. Ampliamente, son tan abundantes que nosotros tenemos que tomarla por la fe y creerla, porque son para cada uno de aquellos que un día decidieron seguir a Cristo, aquellos que un día decidieron creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que venció la muerte y resucitó al tercer día, y el único que pudo traer redención para nuestros pecados. Tenía que alguien entregar su vida, debía ser puro, sin mancha, y ese fue Jesús, que entregó su vida por nosotros para que nosotros tengamos la eternidad, tengamos vida eterna, pero que también mientras estamos en la tierra podamos apropiarnos de todas las bendiciones espirituales que tenemos como hijos de Dios. Y qué riqueza tienen estos pasajes tan gloriosos. Fíjese lo que dice el versículo 4. Según nos escogió Él, Dios, antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en los planes de Dios, ¿no? Como nos escogió desde el vientre de nuestra madre,
nosotros nacimos con un propósito. Tú y yo nacimos con una misión. Dios nos permitió que tuviéramos vida para que nosotros podamos cumplir una misión aquí en la tierra, y en la cual nosotros tenemos que descubrir con una comunión con Dios y con una comprensión de la voluntad de Dios escrita en su palabra, y que también nos da el privilegio de ser un pueblo apartado para Él, un pueblo que ha seleccionado para la gloria de su nombre, para que Él sea glorificado y para que podamos ser realmente aquellos que lo representen aquí en la tierra. Por eso es importante que cuando nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos, somos hijos, hijas de Dios, representamos a Dios aquí en la tierra. Por eso es importante cómo lo representamos, y nuestra conducta de vida debe glorificar su nombre. Porque en este versículo habla, ¿no? Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, escuche, santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo poder ser santos y sin mancha en medio, dice la Biblia, que estamos en medio de una generación maligna y perversa? Donde Jesús dijo, el mundo está bajo el dominio de Satanás. Por eso, lamentablemente, vivimos como estamos viviendo, porque los gobiernos en la mayoría le han dado la espalda a Dios, no han permitido que Dios reine en sus corazones y que se establezca el reino de Dios en la tierra. Pero qué tremendo, qué glorioso sería si los líderes mundiales le dieran lugar a Dios en las leyes, le dieran lugar a Dios en sus corazones, le dieran lugar a la ley de Dios para respetar la ley de Dios. El mundo sería diferente, pero lamentablemente dice la palabra que el Señor nos permitió que estemos en el mundo. Estamos en el mundo, pero dice que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios. Por eso estamos de paso en esta tierra, por eso debemos vivir un día a la vez, sabiendo que nuestra ciudadanía está allí en los cielos, pero mientras tanto tenemos que vivir apartados, no de las personas, sino acercarnos a las personas para acercarle al reino de Dios, para hablarle de la ley de Dios, para que entren en el reino de Dios, y porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Por eso las personas que entran bajo el reino de Dios entran a vivir la justicia de Dios, la paz y el gozo en el Espíritu. Pero dice que fuimos apartados santos, ¿no? Santos significa apartados para el servicio de Dios. Dice, y sin mancha delante de Él. ¿Cómo poder vivir sin mancha? Si dice que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que por cuanto todos pecaron, estamos camino al infierno y destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que Jesucristo murió en la cruz como el Hijo de Dios, y nosotros depositamos la fe en ese sacrificio, Él se hizo justicia por nosotros. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra, y Él cargó el pecado de todos nosotros. Quiere decir que a través de la fe en Cristo, dice que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que por la fe puesta en Jesucristo recibimos la santificación y recibimos ese apartado para Dios como un pueblo, como su iglesia, como la familia de Dios, para que caminemos sin mancha, sin la mancha del pecado, ¿no? Sabiendo de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, y la ley de Dios, la palabra de Dios, nos expone los errores humanos para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos desechar lo que no es bueno para nuestra alma y poder vivir como Cristo anduvo, andar como Él anduvo, haciendo bienes a los hombres. Dice que Él no hizo pecado, ni se halló pecado, y que cuando a Él lo maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Así tenemos que andar nosotros, en bendición, en amor, en misericordia, en santidad,
en pureza, porque el Señor nos escogió para que podamos ser un pueblo especial, que dé gloria a su nombre y que anuncie sus virtudes, que comunique a otros que Dios es real y que Dios está buscando a aquellos que están perdidos, aquellos que están desorientados, aquellos que no encuentran la paz, que no encuentran esperanza, que no encuentran la alegría, que están sucumbiendo en el pecado, y dice que el pecado ata, el pecado esclaviza, pero Cristo nos hace libre cuando nosotros por la fe lo recibimos y nos da la fortaleza espiritual para caminar sin mancha y en pureza de corazón, con la ayuda de su Espíritu Santo. Si no, sería imposible. Dice el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Su voluntad y el deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos vuelvan a Él, que se vuelvan a Él. Por eso es muy importante, debemos entender quiénes somos en Cristo. Somos adoptados, somos hijos de Él, somos su especial tesoro. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, lo cual nos hizo acepto en el amado. Nos hizo acepto porque cuando Dios nos ve a través de la sangre de Cristo que fuimos limpiados. Por eso el versículo que sigue dice, el 7, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué maravilloso, tenemos perdón, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, por más que seamos los más pecadores de esta tierra, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Qué glorioso, ¿no? Porque el pecado ata, el pecado atormenta, la culpa abruma, pero cuando somos perdonados nos sentimos libres. Por eso el Señor me llevaba a entender quiénes somos en Él, ¿no? Segunda de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás, pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Quiere decir que con Cristo nosotros podemos tener una identidad de hijo y una nueva vida y una relación con Dios para vivir de una manera diferente a la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú recibes a Cristo, eres hijo de Dios. Si tú recibiste a Cristo, eres un hijo de Dios, eres una nueva criatura, tienes identidad, no eres cualquier cosa. Eres alguien que Dios escogió desde el vientre de tu madre. Eres alguien que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, y Dios tiene un propósito con tu vida. Tienes que descubrirlo para vivir en el gozo del Señor y en el contentamiento continuo de saber que hay una misión que tenemos que desarrollar mientras estemos en la tierra. Porque Dios nos dio talento, habilidades y nos dotó de dones para que a través de esa gracia, esos dones, glorifiquemos su nombre y marquemos la diferencia en medio de un mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Malaquías 3:18, ¿no? Dice que somos su especial tesoro, que cuando Él actúe, el día que Él juzgue la tierra, Él va a mirar a aquellos que le sirvieron, que le fueron fiel, que caminaron en integridad, en amor, y va a tener misericordia y va a traer realmente la gracia, el perdón, sabiendo que somos su pueblo, su especial tesoro, ¿no? Cuando uno atesora algo, es algo muy preciado. Así sos preciado para Dios, somos preciados para Dios. No dejes que el enemigo te martille el pensamiento con la culpa y que no sos nada y que no servís y que para qué voy a vivir y para qué sirvo. Todos somos útiles para Dios porque somos su especial tesoro y Él te quiere usar y nos quiere usar a todos. 1 Corintios 6, capítulo 6, del 19 al 20 dice que somos templo de la presencia de Dios. Por eso necesitamos cuidar el templo, porque es donde habita el Espíritu de Dios. Tu vida, mi vida, es templo del Espíritu de Dios. Qué bárbaro, ¿no?
que Dios habite en nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y Emmanuel es Dios con nosotros. ¡Wow! Gloria a Dios. Somos realmente el templo del Espíritu. Segunda de Corintios 5:20 dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Por eso debemos caminar como hijos de Dios y como embajadores, quienes representamos al Señor, ¿no? Estamos representando a Cristo. Debemos realmente representarlos bien. Debemos realmente ser un testimonio, ser cartas leídas. Nuestros hechos tienen que hablar más que nuestras palabras. No tenemos que ni decir quiénes somos, sino realmente la gente tiene que ver que tenemos un parecido al carácter de Jesús, o que vamos avanzando en parecernos al carácter, a la personalidad de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos embajadores. Dice que 1 de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas. Cada cristiano es parte del edificio de Dios. Por eso cuando nos reunimos como congregación, el Señor envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Somos piedras vivas. La iglesia es un organismo viviente. La iglesia no es un templo de material, de ladrillo o de cualquier material que sea. La iglesia somos todos los que recibimos a Cristo un día como Señor y Salvador. Integramos la iglesia del Señor y somos piedras vivas. Debemos ser edificados, debemos aprender, debemos comprender como casa espiritual. Debemos ser edificados y debemos tomar la leche espiritual, debemos estar nutridos y luego comer alimento sólido y luego desarrollar realmente el ministerio que Dios te dio, que Dios me dio, para gloria de su nombre. ¡Aleluya! Mateo 5:13, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Fíjese la identidad que tenemos. Quiere decir que tú en tu trabajo, yo donde caminemos cada hijo de Dios, tenemos que iluminar con nuestras buenas obras para que Dios sea glorificado. Si nosotros no iluminamos, no marcamos la diferencia, tenemos que realmente reflexionar si estamos obedeciendo las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, dice Efesios 2:10. ¡Wow! ¡Qué poderosa! Tu vida es valiosa, tu vida es importante. No dejes que el enemigo venga a abrumarte con pensamientos de menosprecio, de que no sos útil, de que no servís, de que no sos importante, de que no sos valioso. Somos valiosos para Dios, somos importantes para Dios. Dios te ama, Dios nos ama. Y nosotros tenemos que entender que somos una familia en Cristo y que hagamos bien a todas las personas, dice la Biblia, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Así que si encontrás algún hermano caído, levantalo. Si encontrás a alguien desanimado, animalo. Si encontrás a alguien en necesidad, suplí la necesidad si lo estás viendo. Porque dice que hagamos bien a todos, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Qué glorioso, qué maravilloso saber que somos hijos de Dios, embajadores, su especial tesoro. Somos un pueblo especial, somos un pueblo santo, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, bajo el dominio de Satanás, y nos trasladó al reino de su luz admirable con Jesucristo. Que Dios te bendiga y que esta palabra afirme tu identidad y tomes la autoridad en Cristo y camines mirando a Cristo y no desvíes tu mirada. Dios te bendiga.